Hola, mi nombre es Diana Guzmán y este es mi último videoblog para clase de información y documentación. Hoy, más que hablarles de una temática en específico, quiero hablarles de toda la clase, como la experiencia que tuve a lo largo del semestre presenciando esta clase. Y como decía mi profesor, el eje principal de esta clase fueron los blogs, el blog escrito y el videoblog. Entonces, quiero empezar por hablar un poquito del blog. Escribir 1200 palabras al principio se me hacía como tedioso y yo decía, no, pues escribir siempre es complicado y uno necesita como una inspiración y uno dice, bueno, al principio sale porque es la primera vez que uno escribe, pero semana tras semana pues eso se complica. Pero sin embargo pues inicié escribiendo y yo decía, bueno, vamos en el proceso mirando qué pasa, qué tan difícil es. 1200 palabras al principio no sabía ni cuántas hojas eran. La primera vez escribía y yo decía, nada, 300, 400 y nada. Pero después ya con el tiempo se me hizo fácil escribirlo, ya no se me hacía como, ay Dios mío, tanto, no. Además que a medida que iban pasando las clases se iba implementando como la intertextualidad, entonces no solo digamos sacar información de otros textos que se asemejara con la temática que veíamos en clase, sino con otras clases que sirvieran y aportaran a lo que estábamos viendo o experiencias personales, porque me di cuenta que el blog, más que un requisito para la clase, era como una forma de conocer a los demás, de conocer sus experiencias, de saber qué pensaban, los viajes que habían hecho y cómo todas esas cosas las integraban con las temáticas de la clase. También, digamos, en algunos blogs, cuando se vio que los estudiantes manifestaban lo que pensaban de lo que el profesor explicaba en clase o las cosas que se realizaban como lo de relatos informacionales, cosas de ese tipo. Entonces era muy interesante poder ver el mundo y la realidad que vemos desde distintas perspectivas. Luego de que ya el blog se empezó a hacer como monótono y que ya todo el mundo dejó de escribirlo, que los relatos eran más cortos, entonces el profesor implementó el videoblog. Pues herramienta que me pareció súper buena porque de verdad es interactuar de una manera diferente con las personas, porque es permitir que te vean y que eso que escribes, no sé, se materialice más, o sea, que como que cobre más sentido. Pienso que no sé, que la forma en que la persona hable o se exprese o no sé, actúe frente a una cámara es muy diferente a cómo una persona puede leerte en un blog, ¿sí? Entonces de verdad me pareció súper buena la actividad del videoblog, aunque solo hice dos, este es el segundo, pero sin embargo me pareció excelente y la verdad sí se ve el cambio, digamos, de las personas que hicieron consecutivamente el videoblog, sí se ve una diferencia de cuando empezaron con timidez, con todo, y pues ya después cuando eran los últimos, como la fluidez que tenían. Igual que con los blogs, siempre se ve como un progreso. Por otra parte, pienso que algo que aporta mucho al aprendizaje, digamos, de un tema tan complejo como son las normas APA y que no todo el mundo le dedica tiempo porque tiene muchas reglas, porque tiene muchos detalles que hay que tener en cuenta, la paginación, las citas, que en el autor, que en el texto, bueno, muchas cosas, es primero ponerlo en práctica como lo hacíamos en clase, de hacer actividades que no fueran aburridas y que de verdad motivaran a los estudiantes a ponerlo en práctica. Y además de esto, como meter eso de normas APA en el blog, porque a la hora de uno escribir en su blog lo que aprendió de normas APA, código a código, eso ayuda a que uno lo memorice. Como mi profesor Sebastián decía, cuando uno enseña a otros es porque sabe, o bueno, algo así. Es cierto, porque cuando uno intenta explicarle a una persona, tiene que explicarle bien, así sea un blog, pues es mucho más importante porque lo ven miles de personas y es tu nombre el que está en ese blog. Entonces, tienes la responsabilidad de escribir cosas que sean verdaderas y que estén fundamentadas, porque muchas veces caemos en el error de investigar en blogs de otras personas sin saber que esa información no es confiable y creemos en lo que está publicado y asimismo adquirimos esa información. Entonces, si otras personas investigan nuestro blog, pues es importante que la información que publiquemos sea verdadera, que sea confiable.
Bueno, y no solamente eso, porque no es una clase que gire en torno a las normas APA y aprender sus códigos, sino también cosas como lo que les decía en mi videoblog anterior, lo de los memes. No es tan relevante como aprender las normas APA, aprenderlas a usar, pero sí es algo que para los jóvenes actualmente pues está muy presente, pero que no le damos relevancia, simplemente nos reímos de eso y ya. Bueno, algo que sí tengo que decir de los videoblogs es que es una herramienta que hace que las personas piensen más lo que quieren decir, lo que quieren expresar, porque cuando uno escribe se toma como el tiempo de decir, bueno, no, vamos a cambiar esta palabra por un sinónimo, vamos a poner un punto acá, una coma acá, el párrafo más extenso, dividimos estos párrafos, o sea, no sé, para producir algo de manera escrita se me hace más sencillo, pero para hablar, no sé, necesito como 1000 intentos y este ya es como mi 11º intento de video, pero yo creo que va a salir bien al final. Y sí, de verdad que el video es como más exigente a la hora de hacerlo. Sin embargo, quiero decir que de verdad me gustaron mucho todas las actividades que se realizaron a lo largo de la clase, porque nunca fue repetitivo, nunca fue siempre la clase magistral donde solo habla el profesor y los estudiantes no intervienen, sino que aparte de las exposiciones se daba como la palabra a todos los estudiantes mediante el blog o el videoblog. Además, las actividades como el focus group, creo que así se llamaba, eso también hace que se conozca la perspectiva de todos los estudiantes de la clase frente a la misma clase. Entonces me parece de verdad que eso es muy bueno, porque es importante saber cómo se sienten los estudiantes. No tengo nada más que decir, que de verdad muchas gracias, profes, por dedicar el tiempo de enseñar todo lo que sabe y de manejar una buena pedagogía, que veo que cuando usted decía que la espiral del conocimiento permite que los jóvenes de verdad aprendan, es cierto, o sea, de verdad creo en eso, porque me pasó, o sea, no es como decía una clase magistral, sino que se interactúa con la misma clase y se implementan distintas técnicas y no se deja de leer como todo el mundo creería. Y bueno, ya he terminado mi videoblog y espero que a los futuros estudiantes que tenga el profesor Juan Sebastián Cobos de verdad sepan valorar mucho esta clase y le pongan muchísima atención en todo el empeño, porque vale la pena esta clase. Y en cuanto a si tiene que inscribirse en primero o en último semestre, pienso que en los primeros semestres es esencial, porque usar estas herramientas como digamos Google Scholar o las bases de datos de la universidad sirven no solamente para la tesis, sino para todos los trabajos que uno tenga que realizar en la carrera. Sin embargo, si se inscribe al final tampoco es pues algo negativo.